Verdades del reino. El tema de hoy es el divorcio. Vamos a analizar este tema, San Mateo 19:7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Bueno, vamos a partir de ahí, ¿cierto? Mandó a dar carta de divorcio y a repudiarla por la dureza del corazón de ellos. La pregunta es si se puede repudiar a la mujer por cualquier causa. Esa es la pregunta. Si se puede repudiar a la mujer por cualquier causa. No, la pregunta no es que si se puede o no se puede, no. La pregunta es, ¿se puede repudiar por cualquier causa? Bueno, entonces Jesús les empieza a preguntar, ¿cierto? Le dice que por la dureza de vuestro corazón, Moisés envió a dar carta de divorcio. ¿Por qué por la dureza de vuestro corazón? Porque los judíos eran tan duros de corazón que cuando veían que ya la mujer no les servía, o cuando veían otra y se querían casar con otra o adueñarse de la otra, repudiaban a esa por cualquier causa. La repudiaban, no la divorciaban, sino la repudiaban. Y fíjense, aquí nosotros tenemos que analizar las cuatro condiciones de las mujeres en esa época. Estaba la repudiada, estaba la divorciada, estaba la separada y estaba la viuda. Eran 4 condiciones que había. Y entonces a veces parece que nosotros aplicamos todo el contexto a una sola causa, y no es así. Cada causa tenía un trato diferente. Entonces hoy vamos a analizar esto. Ellos la repudiaban, y claro, como ellos eran tan duros de corazón, estaban repudiando a las mujeres por cualquier causa. Entonces el Señor, para aplacar un poco, para mejorar la condición de la mujer, Él permite que Moisés le dé carta de divorcio. Porque ellos antes solamente la repudiaban, porque eran duros de corazón. Entonces el Señor lo que viene es tratando de mejorar, de nivelar el estatus de la mujer, teniendo un poco misericordia del sexo femenino. Entonces el Señor le permite a Moisés que le diga, bueno, el que repudia a su mujer, dele también carta de divorcio. O sea, no solamente repudia y déjela así repudiada, no, dele su carta de divorcio. Oiga, pero eso es una alegría inmensa para las mujeres. Las mujeres tienen que estar agradecidas con Jehová Dios y con Moisés, porque les permitió que si usted la va a repudiar, dele carta de divorcio, o si no, no la repudie. La condición era esa. Si usted la va a repudiar, dele carta de divorcio. ¿Y cuál era la ventaja de irse de la casa de un hombre sin carta de divorcio? Cuando la mujer se iba de la casa de su marido sin carta de divorcio, solamente como repudiada, ni siquiera los padres la podían tener en casa. Ni siquiera los padres la podían recibir en su casa. No conseguía trabajo en ningún lado porque era repudiada. ¿Qué camino le tocaba a esa mujer? Le tocaba prostituirse. Así de sencillo. Porque ella necesitaba sobrevivir. Nadie la podía recibir en casa. ¿Por qué? Porque era repudiada. Los papás no la podían recibir en casa porque después los líderes no los aceptaban en la sinagoga. Siempre el hombre, ¿cierto?, tratando de complacer al otro hombre. La repudiada. Se prostituían, se metían a prostituir. Porque no tenían un papel, una carta de divorcio. Entonces el Señor, viendo la condición de la mujer,
El hombre dice, no, Dios dice, yo aquí voy a tratar de nivelar un poquito hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, pero mientras llegue ese tiempo voy a tratar de ir nivelándole la condición a la mujer, para que la mujer no viva tan miserablemente, porque estos hombres son duros de corazón. Entonces Moisés, dígale que el que quiera repudiar a su mujer, que le dé carta de divorcio. Claro, entonces los hombres se aguantaban, aunque querían repudiarla, se aguantaban y no le daban carta de divorcio. ¿Por qué? Porque si le daban carta de divorcio tenían que darle la tercera parte de sus bienes. Es decir, si el hombre tenía 400 ovejas, tenía que darle 100 a la mujer, porque la mujer estaba saliendo de su casa con carta de divorcio y con la frente en alto y con propiedades. Entonces el Señor, por la dureza de los corazones de ellos, que la repudiaban y la mandaban a la calle así, con las manos vacías, el Señor entonces por eso es que permite que Moisés le dé carta de divorcio a las mujeres, para que la mujer no quede desamparada. Entonces está viendo la diferencia que hay entre la repudiada y la divorciada. Ahí hay una diferencia. La repudiada era repudiada solamente, la echaban de su casa o la llevaban donde los papás, mire, yo vengo aquí, le entrego a su hija, la repudio. Y los papás tenían que buscar, bueno hija, recoja los 3 trapitos y váyase, aquí no puede estar. Qué triste era la condición de la mujer, ¿cierto? Entonces, como ellos eran tan duros de corazón, el Señor dice, bueno, el que la vaya a repudiar, dele carta de divorcio. Entonces ellos se aguantaban para no perder sus 100 ovejitas. El interés es mutuo. Por ahí hay una enseñanza que creo que se tituló así, el interés es mutuo. Está en nuestro canal de YouTube. Entonces esta era la condición de la repudiada y la divorciada. 2 condiciones diferentes. Vamos a seguir avanzando en este tema. Si ustedes leen, amados, bastante, a mí me gusta leer mucho escritura judía porque ahí hay una cultura y uno se culturiza y se enriquece, ¿cierto?, de esa cultura. Ustedes leen el Zohar, el Pirkei Avot, el Talmud, bueno, tantos libros sagrados que tienen los judíos. Ahí explica esto sobre el divorcio y el repudio y la Torá oral, que con la Torá oral era que se podía practicar la Torá escrita. Entonces todo esto es necesario para nosotros poder culturizarnos en el contexto judío. Entonces, tenemos esas 4 condiciones: la repudiada, la divorciada, la viuda y la separada. 4 condiciones. Ya vimos 2, vimos la condición de la repudiada y de la divorciada. 2 condiciones diferentes y para cada una un trato diferente. Entonces esa es la pregunta que le hacen a Jesús en Mateo 19. Señor, ¿se puede repudiar a la mujer por cualquier cosa? No, por cualquier cosa no, dice el Señor. Tremendo, ¿cierto? Entonces vamos a leer cuando el Señor viene y declara, o más bien nivela el estrato, el estatus de la mujer. Allá en Deuteronomio 24. Mira lo que dice Deuteronomio 24, es uno de los pasajes donde Dios trata ya de que la mujer no quede tan desamparada, sino que la mujer, Dios con esta ley, si la mujer, el hombre la quiere divorciar, la quiere botar de su casa, tiene que darle parte de sus bienes. Mira lo que dice Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente en ella, le escribirá carta de divorcio y se la dará en la mano y la despedirá de su casa. Y ella, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Esto es después de la ley. Antes de la ley no. Antes de la ley no podía casarse con otro hombre. El que se casaba con la repudiada cometía adulterio, papá. Tremendo, ¿cierto? Después que el Señor pone la ley y dice, ahora sí, si la vas a repudiar, dale carta de divorcio. Y ella con carta de divorcio en la mano, con la frente en alto, puede ir y casarse con otro hombre. Es que el Señor ha tenido misericordia de las mujeres.
Porque el hombre siempre ha querido pisotear a la mujer, siempre ha querido tenerla, y en los psicólogos y en la universidad y en todas partes se le ha inculcado que el hombre es superior a la mujer. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, que el hombre es superior a la mujer? Eso era antes de la cruz, cuando Jehová le dijo, tú te enseñorearás de ella. Pero después de la cruz no, después de la cruz todos somos iguales, ya no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre. Todos tenemos el mismo derecho porque Dios no vino a redimir ni a perfeccionar cuerpo. Y el sexo está en el cuerpo, el sexo no está en el alma. Y el Señor vino fue a redimir el alma de los seres humanos, no el sexo. Así que tanto las mujeres como los hombres, después de la cruz, somos todos iguales. Todas las mujeres tienen el mismo derecho. Si una mujer tiene el ministerio y quiere pastorear, puede pastorear, porque después de la cruz todos somos iguales. Eso era antes de la cruz, que el hombre pisoteaba a la mujer. Cristo vino a restaurar todas las cosas, por lo tanto la mujer tiene el mismo derecho del hombre después de la cruz. Bueno, si quiere ahondar en este tema, usted puede entrar a nuestro canal de YouTube, ahí va a encontrar un tema titulado ¿Quién es el vaso frágil? Ahí usted va a encontrar donde se profundiza acerca de ese tema. Dios lo que hace es dignificar a la mujer con esta ley. Que si el hombre por la dureza de corazón la repudiaba para no darle parte de sus bienes, ahora Dios dice, con la ley, por su dureza de corazón, ahora no la puede repudiar. Ahora si la vas a repudiar, tiene que darle carta de divorcio y junto con la carta de divorcio, parte de tus bienes. Es que Dios siempre ha querido que el hombre, el ser humano, sea igual, tanto varón como hembra. Es que Él los creó igual en el Edén. Él les dijo, señoread, juzgad. A los dos les dio la misma autoridad. La mujer pierde la autoridad cuando peca. Entonces el Señor dice, ahora como pecaste, ahora el hombre se enseñoreará sobre ti. Pero ya después de la cruz, ya Dios restablece todas las cosas. ¿O acaso no venía Elías a restaurar todas las cosas? ¿Ah? Elías tenía que venir a restaurar todas las cosas. Y la Biblia dice en Hechos que Cristo fue llevado al cielo. De cierto el cielo es necesario que lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Y el cielo lo retuvo hasta que todo fue restaurado. Ya nosotros sabemos dónde empezó la restauración de todas las cosas. El día que cayó el templo físico, comenzó la restauración de todas las cosas. Allí culmina la obra. Hebreos lo deja bien claro. Y ahí en nuestro canal de YouTube tenemos bastante material para hablar, para que usted entre y verifique eso. Entonces ahí tenemos la condición de la repudiada y de la divorciada. Ahora vamos a ver la condición de la separada. 1 Corintios 7:11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces los hermanos dicen, mire, viste, si se divorcia, no se puede volver a casar. Ahí no está diciendo si se divorcia, ahí está diciendo si se separa, quédese sin casarse. Esta es la condición de la separada, la que peleaba con el marido y agarraba sus 3 trapitos y se iba para la casa de los papás. Ah, yo me voy para allá, para mi ranchería, para qué sé yo, para el Zulia, para donde sea. Y se iba con el papá, 2, 3 meses por allá. ¿Está separada? Si te separas, quédate sin casarse, no te puedes casar porque estás unida a tu hombre. Estás separada. La separada no se puede casar. El que se casa con la separada comete adulterio. Están separados, no están divorciados. Entonces, esa es la condición para la separada. La que está separada, reconcíliese con su marido 1 año después, 6 meses después, 3 días después, como usted quiera. Se separó, se fue a poner su papá, o poner su abuelo, o poner su tío. Reconcíliese con su marido. Usted está separado, usted no está divorciado. Y mire lo que dice el 7:9. Pero si no, 7:9 no, 7.
Pero si se separa, quédese sin casarse. Sí, es 7:11. Pero si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Ahí está. Entonces dice, hermano, pero es que la Biblia dice que la mujer está ligada al marido mientras él vive. Claro, porque en la cultura judía el único que podía dar carta de divorcio era el marido. Entonces, si el marido no le daba la gana de darle carta de divorcio, ahí estaba ligada la pobre mujer al marido hasta que él muriera. Porque el único que daba carta de divorcio era el hombre, el marido. Pero eso era en aquella cultura. En nuestra cultura no, en nuestra cultura la mujer también puede dar carta de divorcio. Por lo tanto, si usted se separa y usted se quiere divorciar, usted va ante las autoridades y legaliza su divorcio y su marido tiene que firmarle, quiera o no quiera. Y usted queda divorciado. ¿Listo? ¿Estás divorciada? Ahora sí, con carta en mano. ¡Ja, chiflá, pajarito! Vaya para donde otro que la caliente, que la consienta, sea feliz. Que el Señor nos llamó fue para que fuéramos felices. El Señor hizo el hombre para que el hombre viviera bueno en esta vida. Entonces yo no le veo enredo a eso. Ahí está la condición de la separada. Y la viuda, dice Pablo, si se quiere quedar sin casarse, sirviéndole al Señor, quédese. Y si se quiere volver a casar, vuélvase a casar. Ahí están las 4 condiciones de las que habla la Biblia de la mujer. La repudiada, la divorciada, la separada y la viuda. Yo no le veo ningún problema a eso. Yo no le veo ningún problema a eso. Imagínese usted, si nosotros estamos en la gracia, porque hay unos que dicen que estamos en la gracia, y parece que la gracia es como más dura que la ley. Si Dios tuvo misericordia de la mujer en la gracia, en la ley, ¿cuánto más no tendrá misericordia de la mujer en la gracia del sexo femenino? Entonces hay organizaciones que han dicho, no, la parte culpable no se puede casar, pero la parte que es inocente sí se puede casar. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pura doctrina de hombre, puros rudimentos humanos. La Biblia no dice eso en ninguna parte, que hay una parte culpable y que hay una parte inocente. La Biblia no dice eso. Está comprobado científicamente, psicológicamente, sociológicamente, que cuando hay una infidelidad de parte de alguno de los dos son culpables, los dos tienen el 50% de la culpa. Y si los psicólogos, los científicos, los sociólogos que estudian esto, amado, han llegado a esa conclusión, los dos son culpables. ¿Cuál parte inocente? ¿Cuál parte inocente? No hay ninguna parte inocente. Los dos son culpables. Oseas. Vamos a ver qué nos dice Oseas 4. Oseas 4:14. Dice Jehová, yo no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras mujeres, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ustedes mismos se van con rameras y con malas mujeres y las obligan a ellas a que caigan en manos de otros y adulteren. Los dos son culpables. Claro, hermano, usted cuando no le dan comida en la casa, usted va para el restaurante a comer, para otro lado, usted paga y come en otro lado. Listo, se acabó, pues igual. Los dos son culpables. Si usted no lo atienden bien en un restaurante, usted va a otro restaurante donde lo atienden bien, porque usted para eso está pagando. Los dos son culpables. Y el mismo Jehová dice, no voy a castigar a las mujeres de ustedes, ni voy a castigar a las hijas de ustedes, porque ustedes mismos son culpables de que ellas se vayan a fornicar y a prostituir. Y eso fue en la ley, cuanto más en la gracia. Los dos son culpables, no hay parte inocente. Eso es un invento de las religiones, de las organizaciones religiosas. La Biblia no habla de eso. Y no es que son una sola carne, pues entonces si son una sola carne, los dos están fritos.
Es que el sistema religioso se contradice. El sistema religioso tiene una cantidad de contradicciones con respecto a la palabra de Dios. Hay cosas del sistema religioso, reglamentos internos y estatutos que están por encima de la palabra de Dios. Pero como el hombre ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, pone los estatutos por encima de la palabra de Dios. Pero no así entre nosotros, amados. Nosotros tenemos, por eso este programa se llama Verdades del Reino. Por eso se llama así, porque aquí le decimos las verdades del reino, que no se lo dicen en el sistema religioso. Felicitamos a los amados que ya se han inscrito en YouTube. En 3 meses ya tenemos ya 130 suscriptores y en Facebook tenemos 498, teníamos ahorita. Y en WhatsApp tenemos 120 y algo, 24, algo así. Si usted quiere ser parte de alguno de estos grupos de Facebook, WhatsApp o YouTube, escríbame al interno, yo le mando el enlace para que entre. Ahí eso es un grupo libre, ustedes pueden entrar, ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran. No hay censura, siempre y cuando haya respeto y amor. Esas son las únicas 2 reglas del grupo. Entonces no hay parte culpable. Yo recuerdo un ministro allá en Venezuela, morenito, que él era muy gran evangelista y tenía una fama grandísima. Y era evangelista para aquí, campaña para allá y corre para acá, y la mujer encargada de la iglesia que administraba. Y cuando llegó de la campaña, 3 meses de gira de campaña, por no sé a dónde, llegó y encontró al presidente Jóvenes durmiendo con la esposa. La mujer necesitaba que la atendieran. Pero bueno, si tú no me atiendes, busco otro que me atienda. Los 2 son culpables. Los dos. Estos casos los he visto. Yo tengo 45 años en el sistema religioso, viendo casos y casos y casos, hermano. Yo no soy un niño en esto. Los 2 son culpables. Olvídense de eso, y que la parte culpable sí se puede casar y la inocente no. Los 2 son culpables, lo dice la Biblia y lo dice la psicología, los sociólogos, la ciencia. Yo no sé estos líderes del sistema religioso de dónde sacaron ese invento, que la parte culpable, y no es que son una sola carne. Entonces, puro cuentos humanos. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, claro. ¿Y cómo sabes tú que a ti te unió Dios? No sería la suegra que te unió o el suegro por conveniencia. Por favor, dejemos ya de ser niños. Dejemos los rudimentos y avancemos a la perfección, como dice Pablo. Avancemos a la perfección. Hasta que la muerte los separe. Bueno, ¿y qué significa la palabra muerte? Pues, aunque ese versículo no está en la Biblia, que hasta la muerte los separe. Eso no está en la Biblia. Ese versículo no existe, eso es un invento de la Iglesia Católica. Bueno, ¿y qué significa la palabra muerte? Hasta que la muerte los separe. La palabra muerte, me he cansado de repetirlo aquí, la palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Eso es lo que significa muerte, separación. Entonces, hasta que la separación los separe, listo. Hasta que la separación los separe. Si uno para allá y otro para acá, y bueno, estamos separados, vamos a divorciarnos y listo, hasta ahí llegó. ¿Qué vamos a hacer? Tú no puedes obligar a otra persona que te ame. El amor no es obligado, el amor es voluntario. Ni el Señor te obliga a ti a que lo ames a Él. No hay nada que hacer. Dios nos ha llamado a nosotros, no nos ha llamado a nosotros a vivir en esclavitud, hermana, que me escuchas. Cada 8 días con el ojo morado. Cada 8 días con las costillas golpeadas. Psicológicamente y sale del culto corriendo. No me voy porque mi marido me está esperando en la casa y me dijo que no me demorara. No tienes vida social. Maltrato psicológico. Dios no te llamó para que vivieras en esa condición. Dios no te llamó. Dios te llamó para que tuvieras un esposo que te ame, que te respete, que te valore, que te consienta, que te haga feliz. Entonces, ¿por qué estás viviendo como una esclava? Eso era en la época de antes. Dios nos ha llamado a libertad, mi amada, o mi amado también, porque hay hombres que también sufren maltrato por parte de la mujer.
¿Qué hacemos? Dios nos ha llamado a libertad. La libertad es más importante que el amor. Oiga, de las virtudes que el hombre tiene, la libertad es más importante que el amor. El hombre nace siendo libre. Entonces, mis amados, está claro. Si usted ve que ya la situación es irremediable, que ya no tiene, ya han tratado por aquí, por acá, amados, sepárense y hagan el papeleo y divórciense. Porque están viviendo una vida infeliz y el Señor no los ha llamado a ser infelices. A ninguno de los dos. El Señor los ha llamado a ser felices. O van a esperar como la parejita que llegó a 99 años donde fueron donde el abogado. Ah, que nos venimos a divorciar. Pero 99 años, Señor. Si ahora es que ustedes se necesitan más los unos a los otros. Es que nosotros cuando ya teníamos como 10 años de estar casados siempre quisimos divorciarnos. Pero no lo hicimos por nuestros hijos. Entonces decidimos esperar que el día que nuestros hijos no estuvieran, nosotros nos íbamos a divorciar. Y como ya nuestros hijos todos se han muerto, entonces creemos que esta es la oportunidad. 90 años infelices de infelicidad. Por favor, hermanos. Por favor. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. ¿Hasta dónde vas a esperar tú, pues? Hasta que te suiciden. Hasta que te maltraten o hasta que te metan en un manicomio porque ya no aguantan más psicológicamente. Esto no es una campaña para que la gente se divorcie. Yo te estoy diciendo que el Señor está a favor del divorcio. Usted se puede divorciar si el Señor fue el primero que se divorció de Israel. Léalo ahí en el Antiguo Testamento, en Osea, en Ezequiel. Me divorciaré de ti, por lo tanto, Israel, prostituta la llama. Se divorció y te provocaré a celos con otra, o sea, con la iglesia. Se divorció de Israel y se casó con la iglesia, pues ahí entonces. Y él no es jefe. Si hay alguien que sabe dar segundas oportunidades es el Señor. Supérelo. Ay, es que si yo me dejo de ella me muero. Mentira, no te vas a morir nada. Eso a los 2 o 3 meses ya tú andas por ahí pelando el diente. Ella o él, cualquiera de los dos. Eso es así de sencillo, mi amado. No se ponga a enrollarse la vida. ¿Qué será que yo me puedo? No, que el recasamiento no está permitido. Eso no es recasamiento. Recasamiento es que tú te cases con la misma mujer con la cual ya fuiste casado. Eso sí lo prohíbe la Biblia, Deuteronomio 24, léalo. Dice la Biblia, y si el primer hombre que fue marido de ella la quiere tomar por mujer de nuevo, no le es permitido. Eso sí es recasamiento. Pero si usted se divorcia de la que tiene y contrae nuevas nupcias, eso no es recasamiento. Eso es contraer nuevas nupcias. Así como el Señor de Israel no le sirvió a Israel y buscó la iglesia. Y entonces, ahí les dejo este pequeño consejo, amado, acerca del divorcio. El Señor lo que hizo al permitir que Moisés diera carta de divorcio fue dignificar la situación de la mujer, porque la mujer era muy maltratada, porque los hombres eran duros de corazón y las despedían de su casa con las manos vacías. Entonces el Señor dice, si la vas a despedir, dale carta de divorcio, y junto con la carta de divorcio tienes que darle la tercera parte de tus bienes para que respete. Entonces, el divorcio era una práctica que había en Israel legal. Y el Señor, con la gracia, viene a ponernos la más fácil. Él dice, salvo por causa de fornicación. Oiga, solo por causa de fornicación. ¿Y qué significa fornicación? Viene del griego porneia, que quiere decir todo acto de inmoralidad, donde viene la palabra pornografía. Cualquiera que mira a una mujer solo con mirarla, ya está listo, adulteró con ella, y eso es causa de divorcio. ¿Y quién no ha visto una mujer en esta vida? Como nosotros los hombres. O una mujer también, como dijo la hermana Juanita. Cuando fue para allá para predicar para Barú, para esa gente, le dijo, oye, que aquí sí hay unos negros que hacen pecado uno más. Codiciaba a los negros en su corazón, pues, ¿qué vamos a hacer?
adulteró con ella. Si ella tenía a su marido, ella será una causal para divorcio, salvo por causa de fornicación. Es que el Señor nos las vino a poner, fue más fácil en la gracia. El Señor nos las vino a poner más fácil. En la ley era ojo por ojo, diente por diente. En la gracia no, en la gracia es llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, fácil y ligera mi carga. El Señor no nos ha venido a poner peso que ni nuestros padres lo pudieron llevar. Que somos salvos por gracia. Somos santificados por gracia. Todo es por gracia, mis amados. Aquí usted no tiene que hacer nada. Usted lo único que tiene que hacer es creer y ser feliz y vivir, reinar en vida. Como dice Pablo en Romanos, tenemos que reinar en vida ahora. Reinar en vida, pero solo reinarán en vida los que hayan recibido la multiforme gracia y el don de la justicia. Claro, si tú no has recibido multiforme gracia y don de justicia, vas a vivir una vida de cristiano amargado y aburrido toda la vida. Yo, cuando comprendí estas verdades, comencé a reinar en vida y comprendí que yo he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Y si he sido trasladado al reino de su amado Hijo, vivo en las verdades del reino, ya no vivo en las mentiras del sistema religioso. Yo los invito a que salgan de esa mentira del sistema religioso, que todo es para el futuro y todo es para el futuro. No, tenemos que reinar es ahora en vida, mis amados. Así que bueno, les dejo este consejo a los casados. Y a los que no se han casado, cásese también. Igualito, si se casa se va a arrepentir. Y si no se casa también se va a arrepentir. Pero es mejor arrepentirse con una costillita al lado. Así de sencillo. Dios me los bendiga.